Hola a todos, mi nombre es Alexandra Rondón, soy psicóloga del CAT y hoy estaré conversando un poco sobre el retiro de materias o el semestre. Hay algunos aspectos que tenemos que considerar cuando vamos a tomar esta decisión. Uno de ellos es aburrirnos en clase. Si de verdad las clases se nos hacen infinitas y la verdad es que no podemos prestar tanta atención, es uno de los aspectos que pueden llevarnos a pensar en esta opción. Igual que no nos gusten las materias, que realmente no haya algo que nos enganche con todas las materias que estamos viendo o la gran mayoría de ellas. Que no entremos a clase, por ejemplo, que nos jubilemos, como decimos por allí. Eh, Hacer un gran esfuerzo para levantarse y asistir, por ejemplo, si cuando estamos en las clases, pues bueno, nos cuesta un poco tomar esa iniciativa, empezar a ver la materia, ¿no? Si tenemos bajo rendimiento académico, o sea, que nuestras notas son bajas, por decirlo así. Si nos gustan unas materias, pero no estamos seguros que podamos aprobarlas todas, probablemente sea más conveniente el retiro o hayamos pensado en esta opción. Si nos falta información sobre la vida profesional, es decir, qué es lo que hace un profesional en nuestra área, si escogimos la carrera por complacer a otros, por ejemplo, nuestra familia es comúnmente dirigida al área de ingeniería, entonces nos sentimos presionados un poco para escoger ingeniería, por ejemplo, solo como ejemplo. Entonces es una de las circunstancias que pueden estar llevándonos a tomar esa decisión. No nos vemos ejerciendo, sabemos qué es lo que hacen los profesionales en el área y sin embargo no nos vemos ejerciendo. Es otra de las circunstancias que nos puede estar pasando. O quizás la profesión no se relaciona con lo que se desea hacer. Entonces allí estaríamos hablando de una no concordancia entre los intereses que tenemos con lo que estamos estudiando actualmente. Bien, sabiendo esto, sabiendo que hay diferentes circunstancias o motivos por los cuales hemos pensado en retirar o no el semestre o la materia, eh, pues bueno, hay dos opciones generales en las cuales basar nuestra decisión de retirar o no. Una de ellas es si el problema es académico, es decir, si tenemos problemas con las materias, por ejemplo, que tenemos alta probabilidad de reprobar o de aprobar, eh, eso también influye muchísimo. Entonces, sacando nuestras cuenticas, por decirlo así, haciendo una proyección de cuánto, con base a lo que hemos acumulado, cuánto necesitamos para aprobar. Entonces podemos verificar si tenemos baja posibilidad de aprobar y con ello definir un poco mejor, de alguna manera, si es preferible retirar la materia. Es decir, si tenemos cero probabilidad y además esa materia no tiene posibilidad de reparación, pues valdría la pena que nos cuestionáramos un poquito más el tema de retiro. Si el problema es académico, pero se debe a las destrezas, es decir, si no tenemos las facultades o las capacidades ya establecidas, o si esas capacidades no las podemos llevar a cabo, esas habilidades que hemos adquirido para el estudio no las podemos llevar a cabo por falta de tiempo, por la cantidad de peso académico, etcétera, y otros compromisos que podamos tener en nuestro contexto actual es bastante común. Entonces, habría que atender eso. Si es falta de tiempo, pues bueno, organizarnos un poco más, dedicarnos un poquito a establecer prioridades, entre otras cosas que abordamos dentro del taller de manejo del tiempo desde el CAT, por ejemplo.
pero valdría la pena realizar esa revisión, ¿no? Si nos faltan las destrezas, es decir, si desconocemos cuáles son las diferentes formas de estudios, que no necesariamente es nada más la lectura o la práctica, sino que incluye otras habilidades, como por ejemplo el resumen, el mapa mental, el mapa conceptual, etcétera, que también lo abordamos desde el CAP, desde otro grupo, el grupo de apoyo académico, de alguna manera. Esto valdría la pena revisar si podemos dedicar un tiempo a fortalecer o a buscar esa información. Si se trata de habilidades, que viene a hacer referencia a las aptitudes que tenemos. Es decir, cuánto nosotros podemos potenciar esas capacidades que tenemos a nivel numérico o verbal, o verbal, pues habría que revisarlo. O sea, si nuestra fortaleza es verbal, pues bueno, tomará un poquito más de tiempo, saber que nos tomará un poquito más de tiempo adquirir esas habilidades numéricas porque pues nosotros tenemos mayor capacidad en la parte verbal o al contrario. Entonces, a que le dedicamos un poco más nos ayudaría a también tomar la decisión de si le dedicamos un poquito más, valga la redundancia, podamos efectivamente aprobar la materia o el semestre en términos generales. Ahora bien, hace un rato les comentaba que basar la decisión puede estar en dos alternativas. Hasta ahora hemos hablado del problema académico y ahora vamos a hablar del problema vocacional. Si se trata de un problema vocacional, puede haber una falta de información de oportunidades. Es decir, ¿qué es lo que hace nuestra profesión? ¿Cuáles son las alternativas? ¿En qué campos podemos desarrollarnos? Eso también puede influir en que tomemos la decisión de retirar o no determinada materia o el semestre. También información sobre la carrera. Si nos falta información sobre la carrera, el pensum, la malla curricular, todo lo que viene a ser la parte de los conocimientos que se requieren o que se van a establecer durante la carrera, entonces probablemente eso también nos lleve a cuestionarnos si estamos en la carrera adecuada, ¿no? Y otro problema vocacional que puede estar influyendo son las características personales. ¿A qué nos referimos con características personales? A todo el bagaje que tenemos de los intereses, los rasgos de personalidad, en dónde nos desenvolvemos un poco mejor, con qué nos desenvolvemos un poco mejor y con qué no. Y por allí definir cuál es la mejor alternativa para nosotros. Bien, habiendo revisado todo esto, podemos plantearnos unas posibilidades puntuales. Una de ellas es que con un poco más de organización y asesoría pueden aprobar las materias que se inscribieron. Entonces, esa es una de las posibilidades. Ah, bueno, mira, me organizo mi tiempo, establezco nuevas estrategias de estudio y puedo aprobar la materia sin necesidad de retirar. Luego tenemos la posibilidad de que aunque hay peligro de ir a reparación, podrá pasar la materia en reparación y avanzar al próximo semestre. Entonces, allí hay que revisar cuál materia dejamos morir, como decimos coloquialmente. Cuáles sí tienen reparación, cuáles nos sentimos más preparados para brindarle el espacio de estudio que se requiere para poder reparar de forma eficiente, si lo vemos de esa manera, y así aprobar las materias en reparación sin que eso nos afecte tanto. Otra posibilidad es que no se crea que se va a raspar más de la mitad, pero tampoco se crea poder aprobarlas todas en reparación.
Aquí entramos en un momento bastante interesante, un momento bastante difícil porque, em, como bien sabrán, como norma, por lo común se exige o se pide que los estudiantes aprueben la mitad de las materias inscritas para poder ir a reparación, la mitad más una en términos de, de lo escrito. Eh, si vamos raspando más de la mitad, pues valdría la pena establecer cuáles retirar para poder dedicar más tiempo a las que nos quedemos cursándolas. Eh, o definir si no habría dificultad de verlas hasta el final para poder adquirir ese conocimiento y bueno, si estamos un poquito más confiados en que el próximo semestre podamos pasarla, pues dejarla hasta el final y después poderlas inscribir el siguiente semestre y hacer el mayor esfuerzo posible. La última posibilidad que tenemos acá es que no hay esperanzas de aprobar la mitad más una, es decir, no habrá reparación, que es el otro escenario. Si no hay reparación, se pueden retirar todas las materias que se tienen en riesgo o la mayoría de ellas y dejar una junto con las que ya va pasando, por ejemplo. Eso puede ser un ejemplo, un escenario, y con ello poder efectivamente ir a reparación con esa que se quede sin afectar las demás. Por ejemplo, otra de las causas por las cuales también podemos estar pensando en el retiro de materias es que nos aparezca, por ejemplo, en el récord académico o las consecuencias que puedan tener en el punto de vista económico. Allí es importante que evaluemos muy bien en qué efectivamente podemos realizar el esfuerzo máximo para poder sacarlo adelante y así poder aprobar las que sean aprobables. A veces es una decisión difícil, también suele ser más conveniente retirar si tenemos, por ejemplo, dos materias y una es la que nos cuesta, retirar la materia que no nos cuesta para poder dedicarnos completamente a la materia que nos cuesta. Eso pudiera ser otra opción, siempre y cuando sea lo que evaluemos y lo que principalmente nos convenga a nosotros en particular. Cada caso es individual, cada caso es muy particular como para generalizarlo. Lo que sí es que hay que tener en consideración que la alternativa de retiro de materia es una alternativa que suele ser válida y aprovechable también en algunos casos. Dicho esto, podemos pasar a las decisiones posibles. Una de ellas es el retiro parcial o total, que la venimos hablando desde un principio. El parcial cuando retiramos una, dos o varias materias sin necesidad de ser todo el semestre. El retiro total, pues obviamente es todo el semestre, es como congelar el cupo para que no nos aparezca tampoco el rendimiento que hemos tenido en nuestro récord académico, por ejemplo. O si se nos ha pasado la fecha de retiro parcial y consideramos una mejor alternativa, pues retirar todas las materias. Otra de las decisiones que podemos tomar es asistir a un taller de asesoramiento vocacional o incluso unas charlas que en algunos momentos también ofrecemos desde el CAD. Podemos acudir al programa Progresa, donde hay profesores y estudiantes asesores que nos pueden brindar su apoyo y ayudarnos un poco a fortalecer el conocimiento que podamos tener sobre determinada área, determinada materia de nuestra carrera, eh, sobre todo en los primeros semestres. Sin embargo, pues siempre pueden
encontrarse compañeros más avanzados que estén dispuestos también a ayudarnos, incluso en otras materias que no necesariamente son las de primeros semestres. Eh, y bueno, es una alternativa también importante que observar. Y también desde el CAD, como lo he mencionado hace unos minutos, tenemos el taller de manejo del tiempo, que suelen ser 2 sesiones de hora y media cada una, al menos por el momento, y el grupo de apoyo académico que suele funcionar durante todo el semestre, en la actualidad cada 15 días. Entonces, bueno, eh, lo ideal es evaluar partiendo desde nuestra eh, aproximación, desde cómo nos sentimos con las materias, cómo nos sentimos con la carrera, desde las calificaciones que hemos obtenido hasta ahora, cuáles nos faltan y hacia dónde queremos movilizarnos, si realmente es prioritario en este momento aprobar una materia que, por ejemplo, hemos visto varias veces, entonces puede ser más recomendable retirar otras que no hemos visto anteriormente y quedarnos con esa, o incluso verificar cómo nos sentimos también con el tema de la reparación, si hay posibilidades de reparar, etcétera, y poder, pues bueno, revisar un poco a profundidad si realmente los valores que incluyen esas carreras, esas profesiones, son los que queremos potenciar en nosotros mismos y trabajarlos posteriormente. Mm, Básicamente eso sería todo. Cualquier cosa desde el CAD estamos a la orden y ya será para la próxima.